Empezamos un mes muy bonito, el mes donde celebramos el amor a nuestras mamás. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor. El amor mueve el mundo. Se han escrito cualquier cantidad de libros, poemas, canciones, películas con el amor como el tema central. Sin embargo, muchas veces en nuestra sociedad no entendemos qué es el amor. El amor nos mueve, el comercio, mueve las relaciones, pero a veces no entendemos de manera adecuada qué es el amor. Y entonces empiezan las parejitas, se unen por amor, pero después de un par de días ya empiezan a experimentar falta de amor, que las expresiones no son suficientes y bueno, es el pan diario. Aunque el amor es la necesidad más grande que nosotros tenemos, ¿cierto? El expresar amor y recibir amor. Si no nos sentimos amados, crecemos con un vacío, con un hueco en nuestro corazón. Necesitamos amar y necesitamos sentirnos amados. ¿Cómo conocer entonces qué es el amor? Si vamos a las Escrituras, la Biblia nos dice que Dios es amor, que el que ama ha conocido a Dios. Así que nosotros no podemos decir que conocemos plenamente el amor a menos de que hayamos conocido la definición de amor de parte de Dios. Inclusive conociendo la definición no podemos amar de la manera que Dios demanda de nosotros si no estamos caminando en Él, en unión con Él. Es muy difícil amar a la manera de Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo conocemos qué es el amor? Hay varios versículos que nos hablan de esto y uno de esos es Romanos 5:8. De pronto se lo saben de memoria algunos de ustedes, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Dios con el amor? Lo demuestra. ¿Cómo? Con actos efectivos donde entrega la vida de su propio Hijo para el bienestar de su pueblo. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que entender que el amor se demuestra. Y no solamente con palabras, ¿no? Como muchas personas que, ay, te amo, pero los actos no demuestran un amor. Entonces el amor se demuestra a través de actos donde yo doy. Y me doy buscando el bienestar de la otra persona. Entonces le decimos siempre a las parejitas en el curso prematrimonial: usted se casa para darse al otro, para hacer al otro mejor, para hacer feliz al otro, no para buscar lo suyo, sino para dar. Debemos darnos. Dios dio a su Hijo. Nosotros, ¿cómo damos amor? Dando nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestros recursos, nuestro cuidado, nuestra atención. Lo hablamos hace 8 días. ¿Qué hace feliz a un niño? ¿Qué necesita un niño para ser feliz? ¿Qué es lo mejor que un niño necesita recibir para el bienestar de su vida? Atención, presencia de sus padres. Nos damos allí. No es plata, no es el mejor colegio. Es la presencia de un papá, una mamá que le aman, que están ahí con él, que le atienden a lo que realmente hay en sus necesidades afectivas. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús nos da una demostración muy hermosa de lo que implica el amor, de cómo hay que despojarse para poder amar, de los actos que implica el amor, la actitud que debemos tener nosotros a la hora de demostrar el amor. Así que los invito a que vayamos a Juan, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Juan capítulo 13, vamos a leer solamente el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo quiero hacer aquí un alto, y es para entender un poquito el contexto. Lo que inicia a partir del capítulo 13 del libro de Juan es lo que sucede en la noche de la crucifixión. O sea, Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es lo que Jesucristo habla con los discípulos en la cena. ¿Sí? Entonces ellos están ahí, tienen el lavamiento de los pies, cenan. Después de la cena, Judas se va. Jesucristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas se levanta y se va a buscar ya a los principales de los judíos para entregarlo. Pero Jesús se queda con los demás discípulos y habla todo lo que corresponde a Juan 14, 15, 16 y 17. Y esos mensajes tenemos que entenderlo como una unidad. Es un solo discurso, están sentados ahí en un solo ratico y Jesucristo habla en armonía, en un solo sentido, todo ese mensaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, el pasaje inicia diciendo: antes de la fiesta de la Pascua. Esto sucede justo el día antes de la celebración de la Pascua. Recordemos que la Pascua era una de las celebraciones más importantes del pueblo judío. ¿Qué recordaban ellos en la Pascua? La liberación de Dios de la esclavitud del pueblo egipcio. Sí, la salida de Egipto era lo que ellos recordaban, junto con lo que seguía, que era el camino pues a la tierra prometida. Hay algo muy bonito acá, y es, no sé si ustedes recuerdan allá la narrativa de Éxodo capítulo 12, que es donde se narra la Pascua, y Jesucristo les dice, y Dios les dice al pueblo de Israel que preparen un corderito, que lo maten, que lo coman, que unten la sangre en las puertas, que hagan pan sin levadura, con hierbas amargas, y que eso es lo que deben comer. Dice: cómanla rápido porque tienen que salir. O sea, eso es la Pascua del Señor. Pues la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, que también la vamos a celebrar hoy, y que sea la celebración de la Pascua, y que sea el momento de Jesucristo, es un momento crucial. O sea, no es casualidad. Esta celebración la celebrarían a perpetuidad, pero en este momento Jesucristo hace un cambio. Ya lo importante no es la celebración de la Pascua, sino ahí donde Jesucristo establece una de las dos ordenanzas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y es la celebración de la Santa Cena. Jesucristo dice: ya ustedes van a dejar de celebrar, en otras palabras, la Pascua, sino que ahora van a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué representa la Cena del Señor? La cruz de Cristo, que nos hace libres de la esclavitud del pecado, es tal cual lo que representaba Egipto, y el ingreso de su pueblo a la vida eterna, al reino de los cielos, que era su pueblo ir a la tierra prometida. Todo eso era símbolo de esto. Jesucristo dice: bueno, ya el símbolo pasó, es momento de la realidad. Ahora ustedes celebren la Santa Cena en conmemoración mía, recordando siempre esta obra. Esa era la misma función de la celebración de la Pascua: recordar que Dios Todopoderoso los había sacado con señales y prodigios. Nosotros ahora celebramos la Santa Cena recordando lo mismo, que Jesucristo, con grandes señales y prodigios, dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Entonces, es el momento que plantea, ¿no? Aquí el escenario para lo que sucede es empezando esto: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Yo quiero complementar esto un poco. ¿Qué noche sucedió esto? La noche anterior a la celebración de la Pascua. Esa noche Jesús fue arrestado más tarde, y al día siguiente fue juzgado y condenado a la cruz. ¿Recuerdan a qué horas muere Jesús? A las 3 de la tarde. Y complemento esto para que recordemos que nada es casualidad. Y si aquí nos dice Dios a través de Juan que esto sucedió antes de la celebración de la Pascua, es para que nos demos cuenta también de cómo estaban diseñadas todas las cosas.
En la celebración de la Pascua, lo más importante era el sacrificio del Cordero Pascual. ¿A qué horas mataban el sacrificio? ¿A qué horas era el sacrificio del Cordero Pascual? A las 3 de la tarde. Mientras los sacerdotes están en el templo con toda la preparación de la Pascua, al día siguiente de esto, preparando el corderito pascual, Jesucristo va caminando llevando la cruz a cuestas a la misma montaña donde más de 1000 años atrás Moisés llevó a su hijo para sacrificarlo. Abraham. Moisés no llevó a su hijo a sacrificarlo. Parece estaban atentos. No, ustedes saben que a veces se me cruzan las. Abraham llevó a su hijo a esta misma montaña para sacrificarlo. Pero justo cuando ya lo iba a entregar, Dios le dice: no lo entregues, ya sé que me amas. Voltea la cara, ahí hay un cordero, ya he provisto sustituto. Miren las palabras que usa Dios y cómo sucede, ¿no? En ese mismo monte, Dios proveyó un cordero que murió en lugar de Isaac. El día de la Pascua, Dios se provee del Cordero Pascual, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Y a las 3 de la tarde, cuando están matando en el templo al Cordero Pascual, Jesús está muriendo como el Cordero de Dios, en el lugar que Dios había preparado desde Abraham para el sacrificio de su Hijo. Todo esto con una precisión milimétrica en los tiempos, en el día, en todas las cosas. Y esto quería traerlo a colación porque que nosotros entendamos que los planes de Dios son perfectos, que a Dios no se le escapa absolutamente nada de su control. Ellos no lo entendían, los judíos no se dieron cuenta que esto estaba sucediendo así. Pero nosotros hoy lo entendemos como cuál preciso y detallado es Dios en el cumplimiento de todos sus planes. Entonces que caminemos nosotros también confiados en Dios, sabiendo que Él trazó planes para nosotros. Y que si nosotros estamos caminando en dependencia de Él, buscando su rostro, buscando su dirección, Él va a cumplir todo aquello que planeó para nosotros. Sus propósitos se cumplirán en nosotros. Y eso es lo que empieza a relatarnos esta historia, ¿no? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Fíjese, ¿qué dice Jesucristo? Sabía que su hora había llegado. No es que Jesucristo dijo: ¿cómo así que me capturaron? Uy, ¿de dónde Judas salió con él? ¿Cómo me traicionaste? Sabía, todo lo sabía, todo estaba planeado. Él sabía que era el momento. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y por último dice allí ese último pedacito del versículo 1: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Creo que vale la pena dar claridad, porque ese los amó hasta el fin, uno pudiera entender, los amó hasta el último minuto, ¿sí? Pero no quiere decir eso, que los amó hasta el último momentico que estaba allá. Eso los amó hasta el fin, la expresión hasta el fin quiere decir el cumplimiento de un proceso, el cumplimiento de algo que ya queda completo, ¿sí? Entonces, cuando dice que los amó hasta el fin, así se traduce, lo que en realidad quiere decir el original griego es: los amó de manera completa, íntegra, los amó con su amor sin límites, los amó entregado completamente. Y esto va en armonía con lo que nosotros entendemos de Dios en su palabra, cuando nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios lo da todo, no escatima nada. En Romanos 8, finalizando el capítulo, nos dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es esta clase de amor que está describiendo acá. Y entonces lo que viene a continuación es justamente teniendo en cuenta, es un acto de amor.
el amor de Dios es completo, sin límite, no conoce medidas. Y todo está fríamente planeado y se cumple todo tal cual como Él lo ha diseñado. Dios muestra su amor. Y lo que viene a continuación, que es el lavamiento de los pies, es una demostración del amor de Dios. Pero antes de eso, vemos ahí en el versículo 2 como que un cambio muy abrupto en las circunstancias. Estamos hablando del amor de Dios, del plan de Dios, de cómo Dios tiene todo preparado. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En medio de la demostración de amor, vemos un momento oscuro, ¿no? Y es donde viene la obra del diablo. ¿Qué había hecho el diablo en el corazón de Judas? Lo había endurecido. Judas, a pesar de que caminaba con Jesús y con todos los discípulos, y que Judas claramente había demostrado ser digno de confianza, porque a él era que le dejaban llevar los dineros de todas las ofrendas, él era el que administraba el dinero, así que ellos confiaban en él. Pero el diablo había hecho algo en él, y le impedía ver la demostración del amor de Dios. Veía en Jesucristo tal vez un fracaso. Decía, me ilusionó con que iba a ser el rey y que íbamos a reinar con él, y yo me imaginé aquí posición de poder, pero resulta que nada, este hombre nada que ver. Probablemente lo más seguro es que la demostración de Jesucristo de humillarse para lavarle los pies, que era una tarea de los esclavos, llenó más de enojo el corazón de Judas, y fue el empujón que necesitaba para ir a entregarlo. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que el diablo existe y el diablo obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que busca hacer el enemigo en nuestras vidas? Alejarnos de Dios, tal y como lo hizo con Judas. Que yo me diga mentiras, porque es padre de mentira, que yo me diga mentiras a mí mismo, que me agarre inclusive de versículos bíblicos para decir, mire, por esto yo no me puedo acercar a Dios. Son engaños del enemigo. Si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que yo me acerque a Él, ahora yo encuentro razones para no acercarme a Dios. Es trampa del enemigo. Y no podemos ignorar sus maquinaciones para que no gane ventaja de nosotros, dice la Escritura. Entonces, mientras los demás estaban impactados por el acto de Jesucristo de amor, de entrega, Judas estaba con su corazón allí endurecido, listo para entregar a Jesús. Y mientras tanto, ¿qué vemos que hace Jesús? A su enemigo que está ahí en medio de ellos, consecuente con lo que Él enseña, amen a sus enemigos. Jesucristo, ¿qué hace? Le lava los pies también a Judas, allí en medio de la reunión. Quiero que veamos versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo inicia el acto de Jesucristo de servir a sus discípulos? Mire el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿De qué estamos hablando? De autoridad, ¿no? Dice, todo lo he puesto en las manos de Jesús.
Rey de reyes, Señor de señores, autoridad sobre toda la creación. Entonces mire que antes de pasar a la obra del lavamiento de los pies, hay un recordar y un reconocimiento. Jesús sabe que es la autoridad máxima en el universo. Él lo sabe. Y su autoridad, su posición de Rey de reyes, de lo máximo, no le limitó en lo más mínimo para postrarse de rodillas delante de cada uno de sus discípulos y lavarles los pies. Quiero que entendamos eso, porque es que nosotros los seres humanos sí vivimos del qué dirán, de las apariencias, del engaño, de la corrupción, del pecado, y pensamos que si yo tengo una posición de autoridad, llámese un cargo en una empresa, soy el gerente, soy el dueño, soy el doctor, soy lo que sea, entonces yo no estoy para labores de poca cosa. Yo podré servir, pero a mí que el pastor me dé el púlpito, yo predico, pero coger una escoba, yo soy muy estudiado, muy preparado y mi cargo es muy alto para hacer eso. Nosotros somos los que vivimos de esas cosas. Y Jesucristo nos da ejemplo acá, y siendo, una vez más, resalta eso, ¿no? Sabiendo que era el Todopoderoso, ¿qué hace? Toma una toalla, se quita su manto, toma una toalla, se la pone aquí en la cintura, agarra una vasijita, le echa agua y va uno por uno delante de sus discípulos, le lava los pies y se los seca con la toalla. ¿Quiénes eran los que hacían esta tarea en la época de Jesucristo? Era una tarea, los pongo un poquito en contexto, recordemos que los zapatos que ellos usaban eran sandalias. Entonces dejaban el pie descubierto y las calles no eran pavimentadas, habían animales, etcétera. O sea, ellos caminar por ahí se ensuciaban los pies, claramente se ensuciaban los pies. En la mayoría de los hogares el cenar no era como uno se lo imagina hoy en día, uno cena en una mesa. Ellos la mayoría cenaban en el piso, tiraban un círculo de cuero y sobre ese círculo de cuero ahí servían la mesa. Así que los pies estaban, pongámosle, muy cerca a los platos y era un poco ofensivo cenar con los pies sucios. Así que ellos en el escenario están aquí sentados, nadie se ha lavado los pies, no hay un siervo, no hay un esclavo que lo haga. Esa tarea la daban, póngale cuidado, para los esclavos de más bajo rango. O sea, ni siquiera si el esclavo era judío, no lo obligaban a lavarle los pies a los otros, aunque fuera esclavo, porque se consideraba una labor muy baja. Y Jesucristo se quita su manta y va uno por uno y le lava los pies. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Creo que es muy claro. Debemos servir. Jesucristo dice la palabra que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué dice después? Tomó forma de siervo. Siervo. Y el llamado que Jesús nos hace es a ser siervos, no jefes en la manera del mundo. Siervos que como Jesucristo en humildad nos entregamos al Señor. Jesucristo sirvió limpiando los pies de los discípulos. Mientras Jesús limpiaba los pies, ¿quién de los discípulos dijo, ahora este es un esclavo? Todos ellos siguieron reconociendo la autoridad de Jesús y estuvieron dispuestos a seguirlo hasta la muerte, como les correspondió a todos ellos. Entonces, que tengamos la misma actitud nosotros de ser siervos. Creo que Laura lo decía cuando comenzamos la reunión, mira el que está al lado, mira el que está atrás.
Miremos hacia afuera. Necesitamos servirnos los unos a los otros y servir a aquellos que no conocen al Señor. Jesús, y eso es importante porque Jesús no solamente uno a veces piensa, no, Jesús sirvió cuando murió en la cruz por nosotros, pero pensemos en el tiempo de Jesucristo en la tierra. Jesucristo prefería no comer y no dormir por estar pendiente de las necesidades de las personas. Sanidad física, liberación espiritual, consolación por alguna afectación emocional, consolar y amar al que no se sentía amado, al rechazado, proveer alimento para el que tenía hambre, compañía, predicar, enseñar, corregir, redarguir. Se dio por completo y sirvió en todas las áreas que podía servir, sirvió. Y entonces está Jesús, imaginemos un poco la escena, está Jesús lavándole los pies y están todos un poco, tal vez como, qué raro, ¿y por qué hace esto? Pero bueno, igual estaban sucios, hacía falta. Y llega a Pedro, ustedes conocen a Pedro. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro es un chiste, ¿no? Pedro siempre tiene algo que decir, el hombre no se guarda nada. ¿Tú me lavas los pies? No. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, Jesucristo trata de argumentar con él, ¿no? Y dice, pero póngale cuidado, lo que te estoy diciendo es una realidad espiritual que tú no comprendes ahora, pero la vas a comprender en el futuro. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Pedro dijo, no me lavarás los pies. O sea, no me convences de todas formas, tú eres el Señor. Recordemos que Jesucristo, que Pedro ya Dios le había revelado, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, que Jesús le dice, te lo reveló el Padre, porque esto no lo reconoce nadie, sino es por revelación de Dios. Pedro la tenía clara, Jesús es el Hijo de Dios, no voy a dejar que me lave los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces yo quiero que entendamos aquí algunos aspectos, y es que algunas veces cuando nosotros vamos a la Biblia, hay verdades que están allí, pero hay que escarbar un poquito más para entenderlas. Uno lee y dice, no me habló el Señor, no entendí nada. Uno necesita indagar un poquito más, uno necesita orar, reflexionar, preguntarle a Dios, Señor, dame entendimiento. Yo quiero saber, ustedes conocen el caso de Daniel, capítulo 9, si no estoy mal. Daniel está leyendo al profeta Jeremías y ve en un versiculito que dice, 70 semanas después el pueblo será regresado y no sé qué. Y entonces Daniel dice, ve, 70 semanas. Señor, ¿qué quiere decir estas 70 semanas? Eso no es así como normal, 70 semanas que va a volver el pueblo. Algo quieres decir tú detrás de esto. Y empezó a preguntarle, y viene la revelación de las 70 semanas que Dios le da a Daniel. Y es la explicación de lo que Dios ya le había hablado al profeta Jeremías. Y es un escrito donde da con detalle qué va a suceder en tal semana, y después de la semana 49 viene esto, y luego esto, y luego esto. Y uno empieza a mirar históricamente y uno dice, se fue cumpliendo tal cual. Necesitamos meternos en la palabra de Dios, como lo estudiábamos el mes pasado, llenos del Espíritu Santo, que no sea solo una tarea intelectual. Yo vengo con mi entendimiento, pero vengo lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que me muestre, me revele lo que dice allí en la Escritura. Y entonces Jesús les está diciendo acá que no venía como rey conquistador, que Él venía en este momento como sacrificio por los pecados del pueblo y que tenía que morir. Y entonces les estaba mostrando que la limpieza era un simbolismo, una metáfora de la limpieza espiritual.
Fíjense lo que dice: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y esto es muy claro. Si nosotros, nadie puede venir a Dios si no ha sido lavado por Jesucristo. Jesucristo es el camino. Y solamente si Jesús nos limpia en esa cruz, nosotros por medio de la fe depositada en Él, es la única manera que venimos al Padre. Y a eso es lo que estaba haciendo referencia allí. Esa es la verdad espiritual que está detrás de esto. Nadie puede venir a Dios si no ha sido lavado. Juan mismo, entendiendo el mismo lenguaje, capítulo 3 dice: nadie viene al Padre si no es del agua y del Espíritu. La limpieza por medio del agua. Somos limpiados. Nadie. Entonces es una metáfora espiritual de lo que Cristo hace en la cruz. Y Pedro lo entiende, y yo quiero que miremos cómo lo explica después, en la carta de Pedro, en primera de Pedro. En ese momento no lo entiende. Primera de Pedro, capítulo 1. (18-19) dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está haciendo referencia claramente a lo que Jesús le está hablando acá. Es decir, nadie puede estar con Dios a menos de que haya sido lavado por la sangre de Jesús. Necesitamos ser limpiados para estar con Dios. Y aquí lo dice: fuimos limpiados de toda contaminación que traíamos para poder estar con Dios. Ahí mismo el capítulo 2, 24, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí morimos, ahí somos limpiados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados no habla del contexto de sanidad física, sino está hablando de la enfermedad mortal que nos destruye, el pecado, sanados del pecado. Entonces Pedro entiende la metáfora de la necesidad que tenemos de ser limpiados por Jesucristo. Y entonces, pues creo que es muy claro para nosotros que ya caminamos en el Señor, pero para el que no conoce de Dios, no entiende esta verdad. Y todas las personas necesitan ser lavadas por completo para poder acercarse a Él. Ante la respuesta de Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo, pues Pedro reacciona muy a su estilo, ¿no? Me encanta Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame aquí completo, esto lo convertimos aquí, venga, saca un potado más grande y me lava todo, ¿no? Pedro era Pedro, es increíble. Entonces, o sea, tampoco entiende lo que Dios le está diciendo. Y Jesús, muy amoroso, sigue hablándole. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Si el cuerpo está limpio porque ya se bañó, pero luego sale a hacer una vuelta a la calle y se ensucia los pies, cuando venga a la casa, ¿qué es lo que se tiene que bañar? Solamente los pies. Y entonces, la metáfora es igual. Para nosotros, los que hemos sido limpiados, lavados por Jesús, a través de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Su sangre nos lava, nos limpia de todo pecado. También es metafórico, ¿no? Eso de la sangre, no es que nos cae un baldado de sangre y nos limpiamos. Es el precio de Jesús en la cruz, por el cual nuestros pecados son limpiados, quitados. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pecados hoy en día? Ya no nos condenan, porque Jesucristo cargó en la cruz todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ya he sido lavado completamente. Ahora bien, salgo a caminar y resulta que fallo
y caigo en pecado. Me ensucié los pies. ¿Qué debo hacer ahora? Fíjese la metáfora. Si ya está lavado, ya está con Jesús. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Luego les dice, ustedes ya están todos lavados. Ya estaban caminando con Jesús. Y es la realidad del pueblo de Dios, de nosotros. Si ya por fe estamos en Jesús, hemos sido lavados completamente. Y el pecado no interrumpe nuestra relación con Dios de padre a hijo. No interrumpe nuestra condición de herederos, de ciudadanos del reino de los cielos. Pero la mugre del pecado sí necesita ser lavada. Ya no como condicional para alcanzar la vida eterna, sino para poder estar limpios y poder caminar con Dios. ¿Se entiende? No hay que repetir el baño. Si yo ya estoy todo bañado, no debo repetir el baño completo. No hay por qué hacerlo. Si Jesús ya pagó por mis pecados, si yo ya hice mi entrega a Jesucristo, conozco, y hago la aclaración porque es que conozco personas que hacen la oración de fe en cuanta oportunidad pueden, por si acaso. Porque es que, y no, si usted ya realmente ha depositado su fe en Jesucristo, ya fue lavado y no necesita volverse a lavar. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpiamos el pecado en el que caímos, que no nos condena al infierno, pero sí nos daña nuestra relación con Dios, daña nuestro caminar en el Espíritu Santo. Eso sí hace. Fíjese que Jesucristo ahí mismo, Juan capítulo 15, versículo 3 les dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos mantenemos limpios? Es más, si nos vamos al original, ¿cómo nos limpia Dios en primera instancia? Por el conocimiento de la palabra de Dios, el Evangelio. Somos salvos por haber escuchado la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Por medio de la palabra de Dios somos lavados. Y es por medio de que nosotros nos mantengamos estudiando la palabra de Dios que nos mantenemos limpios, enfocados, centrados en nuestro caminar. Y entonces no nos metemos en cosas que nos ensucian. Necesitamos estudiar la Biblia y someternos en obediencia a la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Cuál debe ser la respuesta al amor de Dios entonces? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Esta vez sí tenían mesa, ellos estaban en mesa. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Me encanta como lo dice Jesucristo. Si yo soy el Señor, el Curios, el dueño de todas las cosas, y el Maestro, y lo he hecho, ¿qué dice? Ustedes tienen que hacer lo mismo. No se crea la gran cosa. Jesucristo dignificó un servicio humilde y lo hizo con todo el amor y con toda la entrega. ¿Cómo debemos nosotros servirnos los unos a los otros y servir a los que están afuera? Con esa misma actitud. Si los demás piensan, uy, mire cómo se rebaja, delante del Señor somos exaltados. Porque Dios mira de cerca a los humildes
pero mira de lejos a los altivos, a los orgullosos. Y me encanta cómo termina: el siervo no es mayor que su Señor. ¿Somos mayores que Jesús? Si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. No nos creamos más cosa que Él. Que es que mi cargo, que es que mi posición, que es que mi... Nada. Es puro orgullo que se levanta en nosotros cuando no estamos dispuestos a servir a los hermanos con humildad, con amor. Es puro ego el que se levanta en nosotros para preferir nuestras comodidades antes que buscar el bienestar de los demás, como nos instruye la Biblia. Antes bien, buscad primero lo de los otros antes que lo propio. Estar con Jesús es servir a los demás. Ser discípulo de Cristo es ser servidor de los demás. Fíjense qué hace Jesús antes de lavarle los pies. Dice, lo describe, se levanta de la mesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos de nuestra comodidad. Jesús se levantó y se preparó. Tomó la toalla, tomó la vasija y llenó de agua. Y luego fue a donde estaba la necesidad, los pies sucios. Y allí les sirvió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos. ¿Dónde ves necesidad? En la iglesia hay cualquier cantidad de necesidades. ¿Qué días en la reunión de equipo efectivo estábamos mirando? ¿Qué hacemos? Porque siempre hay que organizar el salón y barrer y trapear, pero a la gente no le gusta. No le gusta. Es la verdad. Porque es una tarea poca cosa. Pero hay mucha necesidad. ¿Cuánta necesidad hay si miramos afuera de la iglesia? Mucha más todavía. Tenemos que levantarnos, prepararnos e ir donde está la necesidad y servir a Dios, servir a las personas. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entre nosotros servirnos. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuáles son tus dones, tus recursos, tus talentos, tus habilidades? ¿Qué puedes tú aportar a la obra de Dios? A las personas que están junto a ti en este momento, en la iglesia donde Dios te plantó. ¿Cómo puedes servir? Y muchas veces vemos la necesidad y guardamos silencio. A veces inclusive criticamos, uy, mire fulanito, no sé qué. Y la Biblia nos dice, oye, usted ve a su hermano caído, ayúdelo a levantar. Usted ve que una persona tiene necesidad, vaya y llámele, proveyéndole para su necesidad. Y muchas veces ni preguntamos, ni estamos atentos. Y hacia los de afuera, ¿en qué consiste nuestro servicio hacia los de afuera? Si Jesucristo está diciendo aquí, la única manera de venir a mí es por medio del lavamiento, y entendemos que es una metáfora que habla de que las personas vengan por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús, quien es el único que quita nuestros pecados y nos lava, nos limpia. Pues hacia afuera nosotros tenemos que hablar valientemente, predicar el evangelio, hacer discípulos. Hemos venido hablando desde el comienzo de metas particulares, personales, por movimiento, de predicar el evangelio. Ya estamos en el 5º mes del año. ¿Cómo va con su tarea? ¿Cómo va con ese amar a las personas de afuera, yendo a donde están ellos en su necesidad de salvación para predicarles el mensaje del evangelio? Y hablo con personas y me dicen, pues que yo no conozco a nadie. Entonces viven en una burbuja y no se les pasa a nadie por el camino para poder hablarles del evangelio. Miren, yo a todo el mundo ya le he predicado el evangelio, todos los que me conocen a lo largo de los años. Los que aún no han rendido su vida a Cristo, sigo predicándoles el evangelio. Y busco cuanta oportunidad se me presenta para hacer nuevas relaciones.
Si voy al gimnasio, con los del gimnasio. Si me encuentro con alguien en un pasillo, empiezo a buscar relacionarme con esas personas que me encuentro en el pasillo. O sea, busco cualquier excusa para empezar a acercarme a las personas, siendo que yo no soy persona de amistades, y a mí no se me hace fácil hablar con uno y con el otro, no lo soy. Pero lo hago por la necesidad del amor de Dios hacia los demás. Y cerremos allí con el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, no si las conociereis. Todos conocemos aquí que tenemos que servir, que tenemos que predicar, que tenemos que tener una actitud humilde, de levantarnos ya, de confiar en el Señor, en su obra e ir. Pero Jesucristo dice, la bienaventuranza la tiene es el que las hace. Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a sus privilegios en el reino de los cielos, sino que vino y tomó forma de siervo y murió en lugar de cada uno de nosotros. Siendo el creador de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, no le importó y nos sirvió. Lavó los pies, tarea de esclavos. Y nos da ejemplo y nos dice, así como yo hice, les he dado ejemplo para que ustedes hagan también. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer para servir a tus hermanos? Para servir a los que están afuera que no conocen de Dios. Este pasaje nos enseña que dejemos el orgullo, que dejemos el ego, que dejemos de pensar en qué van a decir las otras personas, que pensemos en qué va a decir Dios si yo no voy y lo hago. ¿Qué está diciendo Dios por el hecho de que yo me quedo callado y a nadie le hablo de Él? ¿Qué está diciendo por el hecho de que no sirvo a mis hermanos en la iglesia? Eso es lo que tiene que preocuparnos. Si algo debe caracterizar a un hijo de Dios, cristiano, ¿qué quiere decir? Que refleja el carácter de Cristo en su vida. Hoy vemos el carácter de Cristo: humildad, amor, sencillez, entrega, amor. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros, los unos para con los otros. No dejes que, como el diablo obró en el corazón de Judas, para que no viera el amor de Dios, para que no lo experimentara, no dejes que el diablo nuble tu entendimiento, tu perspectiva adecuada de servir a Dios en amor, de entregarte a Él. No dejes que el diablo estorbe la labor que nos ha sido encomendada de ser embajadores, de ser pescadores de hombres, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dejes que el diablo te utilice como un instrumento para estorbar los planes de Dios. Disponte para que Dios te use como un instrumento para llevar su obra. Sigue el ejemplo de Jesús. Levántate, cíñete, alista la vasija y ponte a servir. Yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.